En todo proyecto de investigación, el investigador debe seleccionar el método de recolección de datos. Una vez elegido, establece la técnica que le va a ser útil para recoger esa información. En esta ocasión vamos a ver cuáles son las técnicas de recolección de datos que nos ofrece el método de experimentación, sin antes recordar que este método y sus técnicas necesitan siempre ir acompañados de métodos y técnicas de la observación o de la comunicación para recoger los datos solicitados, ya que la experimentación y sus técnicas lo único que nos facilitan es presentarnos el escenario bajo el cual se van a recolectar los datos que se necesiten para cumplir con el objetivo de investigación. Dentro de estas técnicas podemos encontrar y clasificar a los experimentos en dos grandes ítems, el experimento de campo y el experimento de laboratorio, ambos totalmente opuestos entre sí. El experimento de campo se realiza en un escenario real, en una condición de compra real, mientras que el de laboratorio se crea toda la situación de manera artificial y elaborada para conducir la investigación de mercados. Respecto de los costos, el experimento de campo es mucho más costoso llevarlo a cabo porque es una situación real de compra o real de publicación. Por ejemplo, si queremos probar una campaña publicitaria, tendremos que invertir en medios exclusivamente y analizar sus resultados, mientras que si lo hacemos bajo la experiencia de un experimento de laboratorio, los costos se reducen porque solamente se expone al público citado en ese ambiente, en ese lugar, en ese momento determinado. Lo mismo pasa con el tiempo. El experimento de campo, el llevarlo a cabo, el montaje y el análisis de esos datos implica un mayor tiempo que el de laboratorio, que implica una reducción de esos tiempos porque estamos controlando permanentemente la situación de análisis. Respecto de las muestras en el experimento de campo son mucho mayores que las abordadas o recogidas o afectadas en el experimento de laboratorio, donde con pocas personas lo podemos cubrir. La diferencia entre unas y otras es que las muestras del experimento de campo a veces pueden ser representativas y otras no. Esto va a depender del tipo de muestreo que se aplique, pero el experimento de laboratorio nunca sus datos o sus muestras van a ser representativas de la población de estudio. Por último, vamos a hablar de la validez interna y externa de este tipo de experimentos. Vamos a hablar de validez interna al hecho de poder asegurar de que los resultados obtenidos en el experimento se deben justamente a la aplicación o la manipulación de esas variables y no a la influencia de otras variables. En ese caso, el experimento de campo tiene una baja validez interna y le cuesta controlar otras variables. Por ejemplo, si aplicamos una promoción en un punto de venta, nos va a costar poder controlar las acciones de la competencia o el clima que se den durante los días de la promoción y van a influir de manera directa en los resultados obtenidos. En cambio, si realizamos ese mismo análisis del estudio del punto de venta bajo circunstancias de experimento de laboratorio, la validez allí interna va a ser alta porque nos vamos a asegurar que los resultados obtenidos se deben solo exclusivamente a las variables manipuladas y a la influencia de unas y otras porque hemos controlado todo el resto de entorno, todo el resto de variables que puedan influir en los resultados. Por último, la validez externa hace referencia a la posibilidad de proyectar o no los resultados que se obtienen en el experimento a la población total de estudio. Como dijimos anteriormente, el experimento de campo, al tener muestras grandes y utilizar procedimientos de muestreos probabilísticos, tiene la posibilidad de tener una alta validez externa, mientras que el experimento de laboratorio, al trabajar con muestras muy pequeñas, nunca va a poder representar la población más allá de que genere datos cuantitativos. Vayamos entonces a un caso de análisis para ver cómo este experimento se combina en este caso con una técnica de observación. DJs have the power to influence people's behavior, and they can make you have fun or not. If you as a DJ are boring, people need other stuff to be excited.
soul. My soul. My soul. The beat saves my life. My life. My life. Tonight, the DJ saves my night. I think the experiment works for sure. Because I think if music is good, people hit the dance floor. And the more they dance, the slower they drink. Bueno, en este caso, si bien ha servido como un recurso publicitario, Heineken ha implementado un experimento de campo tratando de analizar y probar o ver la influencia de un buen DJ en una noche y en el consumo de cerveza. Ahí claramente tenemos un experimento de campo porque era en un boliche real. Las instancias de medición fueron bajo las mismas circunstancias, con la misma cantidad de personas, con los mismos momentos de observación, de consumo y en el mismo lugar. La única diferencia o la única variable era el DJ. Entonces podemos decir que se cumplen las características de un experimento de campo, pero para recoger los datos acerca del consumo tuvieron que ir acompañados de una técnica de observación natural, porque era en un ambiente real, directa, porque se realizaba la observación en el momento en que ocurría, estructurada, porque lo único que querían medir era la cantidad de cervezas brindadas, humana, porque el registro lo estaba realizando una persona, y oculta, porque las personas no estaban sabiendo de la existencia del experimento ni del consumo de cerveza. Analicemos ahora un nuevo caso en esta situación a través de un experimento de laboratorio. ¿Cuál de los dos pareciera tener más amigos? ¿Y amigos invisibles? ¿Cuál de las dos pareciera tener un buen dato para una fiesta? ¿Y cuál tiene un buen dato para un torneo de canasta? ¿Cuál de los dos es el policía malo? ¿Cuál de estos jefes te dejaría hacer un after office en la oficina? ¿Y cuál te echaría después de hacer un after office? ¿Cuál de los dos tiene mejor vida sexual? Plata para regalos de cumpleaños de sus empleados. ¿Cuál de los dos tiene muchas ganas de hacerte una multa? Muchas gracias. Situación, nuevamente utilizándolo como un recurso publicitario, Belden
formó parte de este experimento de de laboratorio, porque se crearon en situaciones artificiales, queriendo probar justamente o desmitificar el hecho de que las personas que mastican chicle tienen una imagen negativa. Entonces presentó todas situaciones en las que podíamos encontrar idénticos gemelos en distintas situaciones, pero siempre con el consumo de chicle. Y acompañado de esto utilizó una encuesta para recoger los datos porque la gente debía responder a determinadas preguntas que se le hacían. De esta manera, si no hubieran tenido voluntad para responder, no obteníamos la información. Entonces utilizaron encuesta y un experimento de laboratorio. Pasemos ahora al último caso de análisis. En esta situación volvemos a repetir un experimento de laboratorio, pero esta vez acompañado de una técnica de observación. No, tú al otro lado, tú aquí. A ver, ¿que te ayudo? Aquí. Vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. Vale. Vale. A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Contad hasta 3. 1, 2, 3. ¿Qué? Ahora no. ¿Es este o este? Este. Y vamos a hacer magia. Bueno, esta comunicación tiene por objetivo, obviamente, transmitir un mensaje social de profundo análisis respecto del consumo. Pero bueno, nos deja claro aquí que nuevamente a través de un experimento se pueden analizar las conductas de las personas. Aquí se está aplicando un experimento de laboratorio porque realmente las condiciones estaban creadas de manera artificial para ver cómo reaccionaban estos niños en una situación en la que tenían que compartir o no su merienda. Y para recoger estos datos se valieron de una técnica de observación artificial, porque volvemos a plantear un escenario artificial creado exclusivamente. Fue directa porque el comportamiento se analizaba en el momento que ocurría, no estructurada porque en realidad iban a analizar todo lo que pasaba durante la situación del experimento, humana porque lo ha registrado alguien, y oculta porque los niños no sabían del experimento o que lo estaban observando. Bueno, con este pantallazo de los tipos de experimentos, sus aplicaciones y sus vínculos con otras técnicas, el investigador deberá analizar cuándo es viable aplicarlo, cuándo no y con qué otro método y técnica de recolección de datos necesita acompañarse. Lo importante para rescatar aquí es que los experimentos como métodos y como técnicas solo se utilizan en las investigaciones causales, en donde se busca analizar una relación de causa-efecto entre distintas variables, unas cómo influyen en las otras, pero siempre acompañándose de otras técnicas que recogerán datos a través de la comunicación o de la observación.